Marta Oliveri. Memorias de un inicio. A mis hijas Verónica e Ingrid. La mujer del loden verde. 1. Aséptica. Esa es la única palabra que puede definir con precisión a esa mujer del loden verde que ahora cruza la avenida Belgrano. No acostumbra andar sola a estas horas. Mirando su reloj, comprueba que ha pasado más de una hora desde la medianoche. Un invierno crudo en Buenos Aires. Lo puede apreciar en sus manos que parecen apergaminarse poco a poco. Últimamente la mujer del loden verde suele ocultar sus manos, en especial si tiene algún encuentro imprevisto en un café, por ejemplo, donde la imagen frontal delata o al menos permite un cuadro bastante preciso de nuestras imperfecciones. Ahora camina con paso rápido, aguijoneada por la idea de lo que hay o podría haber detrás de ella. En la noche, las sombras crecen cuando no las miramos. Su naturaleza consiste en volverse tan imprecisas como inminentes. Pesada, amenazante presencia. Habrá un momento en el que estas sombras dejen de serlo. Es posible sobrevivir a nuestros propios espectros. Ella sabe que esta noche no es una noche común, aunque nada diga que deba ser especial. Sucede que, desde hace un tiempo, no podría precisar cuánto, la mujer del loden verde ha tomado la costumbre de caminar sin rumbo hasta altas horas de la madrugada. Acodada sobre las barandillas de la costanera, incluso en cierta ocasión, la ha sorprendido el amanecer, mirando el río brumoso. La mujer recuerda haber sentido de manera inusitada, casi podría decirse, como un dolor físico, la desolación pura de la vida, esa que empieza a transitar como el barco ebrio de Rimbaud, la vida que ha muerto sin morir. Esa vida, la suya, que ahora, según cree, se ha vuelto definitivamente solitaria y sin norte. Línea diurna y sin esperanzas, que irá del día a la noche hasta naufragar en la inasible gramática de los sueños. Pero en los últimos meses, la mujer del loden verde ha notado un cambio perturbador en su conciencia, como si alguien hubiera arrancado las llaves de sus páginas íntimas, obligándola a leerlas en su memoria sin más remedio, sin más excusas. Se ha rasgado el telón del escenario sobre cuyas tablas intentaba representar una pobre comedia del olvido, y desde entonces ha comenzado a escuchar voces con una amarga, según concluye, reminiscencia del pasado. Sin embargo, y a pesar de su disgusto, esas reminiscencias molestas del pasado se hacen oír cada vez con mayor claridad, y vanos resultan los pretextos racionales que utiliza para alejarlas. ¿Recuerdas lo que decía la mujer con ojos de pájaro? Resguardar los delicados templos de la mente. Pero ha sido imposible. Todo se ha derrumbado. Y ella se ha quedado sola, hablando sobre las ruinas. Y aunque ha dicho sí 3 veces para no negar lo más sagrado, aunque ha soportado el asedio de todas las imágenes de una historia en la que su alma asumió el absoluto compromiso de dar testimonio, y efectivamente lo ha dado, aún así no pudo escapar al acontecer. Y ahora está sola, como jamás lo estuvo. Lacerante soledad que viene acompañada de todas las ausencias.
Ahora, sin nadie a quien poder interrogar acerca del sentido de este nuevo dolor, estalla las imágenes que el pensamiento guardó celosamente durante más de 2 décadas. Asaltan sus sueños, se apoderan de su vigilia. Ya hace tiempo que la mujer ha comprobado que la veracidad de estas ideas fantasmas, como las suele llamar, más por pudor que por incredulidad, es tanto más intensa que la de las imágenes de ese estado supuesto al que solemos llamar vigilia. Pero lo que ha sucedido en estos últimos meses es más brutal. No guarda la magia de la ambigüedad que solía alejarla, aunque a duras penas, de todo aquello que la atemorizó en su niñez y en su juventud. Hoy, en cambio, el terror se dispara a modo de un flash sobre su conciencia, enceguecedor y paralizante, como pasear por esos shoppings de fluorescencia implacable que se obstinan en exponerse simultáneos, atrozmente brillantes, fagocitándose en la escalada feroz de sus vidrieras. No hay a qué ni a quién atribuirle nuestras angustias. La angostura de nuestra alma cae al tubo negro de un abismo cuya realidad no conocemos y jamás conoceremos, porque es innominable. Pero ¿desde cuándo ha empezado a pensar en plural?, se pregunta, mientras esquiva los restos de residuos que los cirujas dejan caer de las bolsas. ¿Desde su muerte? Tal vez. ¿Y por qué no habría de ser así? ¿Acaso no somos una multiplicidad de identidades buscando con desesperación una supuesta unidad perdida? ¿Por qué motivo la mujer del Loden Verde debería ser una mujer en singular? ¿No es acaso presuntuoso otorgarse un nombre propio? Sí, ella lo recuerda. Alguien escribió estas palabras. Alguien las puso en su boca sin contemplaciones, sin piedad. Fue desde la muerte de Ana que se volvió plural, pero ¿por qué dice que hubo una muerte? No hay salvación por el lado de las respuestas irracionales, como por ejemplo el mito de la reencarnación u otras cuestiones. Al contrario, las teorías esotéricas le producen instintiva repugnancia. Son como costras cubriendo las úlceras de un cuerpo que nunca quiere terminar de morir. El cuerpo de la humanidad. No, la mujer de Loden Verde no podría jamás embarcarse en semejante disparate. Tan impecable y aséptica, sin embargo, no puede evitarlo. Frunce las cejas y se ensombrece. Sabe que le ha dolido recordarlo. No hay palabras para la muerte, se dice, y con un destello de Poe agrega: solo es muerte y nada más. Entonces, las voces del pasado invaden su memoria. Voz e imagen en simultánea complicidad para arrojarnos a los recuerdos que hemos negado durante años. La mujer de asépticas facciones se detiene paralizada por la voz de su amiga muerta, que se impone en el silencio de la noche. Un eco mórbido escuché detrás de mi sueño. Luego hubo una ventana que amanecía. Pero te juro, Marcia, ahora sé que el mundo es infinito. El mito de la primera explosión no es más que el muro que el hombre pone para dar grandeza a su mirada y así justificar su miopía. El sueño me lo dijo. Antes fue. Hubo un antes del principio. Destrucción es resurrección. El mismo cuadro de la gran muerte es el del inicio de la vida. No temas, pequeña. Nunca morimos. El universo es infinito. ¿Cómo habría de haber una muerte total si no hubo un origen absoluto? Y la mujer del Loden Verde siente que se estremece la noche.
ella en la noche, disparatada y real. ¿Alguna vez escucharía esas palabras de la boca de quien fue el único sentido de su vida? ¿Por qué no ha dicho jamás estas palabras? ¿Por qué la ha dejado sola para tener que desvariar en una noche de invierno, inventando consuelos que el alma no le ha dado nunca? Y es que la mujer del Loden verde nunca pudo creer en sus afirmaciones. No debemos adherir a ninguna creencia. Es el único modo de no terminar lastimados. Sin embargo, las páginas se han abierto de par en par y ya no podrá negar lo que siempre supo. 2. Ahora también su infancia la ha invadido. Años ha pasado negando la realidad de ciertas imágenes hasta volverlas ajenas a ella, semejantes a un daguerrotipo. Sin embargo, tal vez por ese misterio que el alma nos reserva, escalando desde las profundidades hasta nuestra conciencia, sin darnos cuenta de su trayecto, o por causa de una soledad tan atroz que no le permite el juego usual de la distracción. Estas imágenes, que parecían ya fosilizadas, se han ido vivificando hasta saltarla en las noches, abriéndole los ojos de espanto y vergüenza. Alguien sin piedad le dicta estos recuerdos. Alguien que no es ella por completo, asedia sus noches y desentierra sus secretos, esos que hemos decidido esconder en un rincón muy oscuro del ser para preservar nuestra integridad. Pero otra, que no es del todo ella misma, parece no preocuparse por estas cuestiones. Al contrario, ha cargado con detalles las más temidas escenas de su infancia y sin más tapujos se las relata con la serenidad de una hacedora de palabras. ¿Recuerdas a Molly estremecida bajo las caricias del abuelo? La casa será un jardín, dijo él. Y después lloró, paseándose por las habitaciones, mientras decía: «Oh, Molly, mi pequeña, la que pensabas en el portón, el beso del hombre maduro, del hombre que es todos los hombres, ese padre». La mujer del Loden se estremece. Sin piedad, los ecos de las páginas inconclusas se repiten. Del mismo modo que recuerda el pobre Erdosain en su círculo. No te enrolles inútilmente el camisón entre las piernas. Las víboras acechan bajo tu cama. Flores que en tus sueños eran víboras, porque el abuelo dijo: la casa será un jardín. Y después no es que... Se detiene. Lanza una bocanada de aire frío para poder volver a respirar. Pero las voces no la abandonan. Sí, contáselo a tu querida amiga, la paria de las parias, la mendiga con ojos de pájaro. Contáselo a esta extranjera que no tiene ni una puta razón para censurarte. No, no eran caricias. Y ya no quiero beber más ginebra. Sí, él apretaba los pechos de Molly y luego... Adelante, no tienes nada que esconderle a la vieja mendiga. La mujer del Loden, pálida, pero con rostro de esfinge, le responde. Luego la ponía de espaldas para mirar su cuerpo desnudo. Levantaba el camisón de la abuela y fregaba por largo rato su sexo contra su trasero. Molly estallaban pequeños gemidos. Nunca pude saber si era horror contenido o simple placer. He espiado a través de la cerradura en más de una ocasión. Y no es cierto que solo oí, también espié a mi padre. Una conspiración machista en casa del fantasma de Canterville. Pero su expresión de esfinge desdeña los sarcasmos fáciles de la pequeña mendiga, y aunque más allá de su rostro sin sombras, la llamada mujer del Loden verde agradece que aquella criatura, que ahora es su confesora, no carezca de su peculiar sentido del humor. Humor paracultural, según lo definió cierta vez.
Sí, mi querida amiga, mi humor es exclusivamente un entremés de la desesperación. Es una especie de humor paracultural. Hoy tenemos hasta cursos diurnos de 19 horas. ¡Stop! También oscuros boliches y grupos de autoteoayudo a sentirte un estúpido. Y todo este bardo para lo que mis hermanos, los misteriosos emplumados, llamaron una vez y sin verso la clásica desesperación humana. Y de tal modo que la pequeña asceta es también una pequeña Alicia en el país de las maravillas. De ahí que te cortaran la cabeza. La mujer del lodo en verde recuerda sus ojos de egipcia. Bex era tan bella como una metáfora. Jamás sería lo que parecía ser. Ocultaba el primer término en la profundidad del segundo. Su única verdad fue su disfraz. Y era cierto. Después de todo, no podía negarlo. La pequeña mendiga tenía razón. La mujer del lodo en verde nunca fue valiente. Igual que Alicia en el País de las Maravillas, espiaba el mundo desde las sombras de un sueño. Consagraba sus temores a un templo de fantasmas, pero aún así su alma siempre sabía, y eso precisamente la torturaba. Así fue, como a través de la cerradura, la pequeña y pálida Alicia lo vio todo. Los gritos de su padre no eran sólo acústica fantasmal, iban acompañados de imágenes que su mente no había logrado borrar nunca. Muecas de ebriedad, una sonrisa lasciva, mientras retorcía los brazos lánguidos de Molly hasta hacerla llorar. Y las palabras, aquellas cuyo tono daba el exacto significado de lo que expresaban y aún más hasta lo trascendían. ¿Cómo no recordarlas? Ustedes, siempre ustedes. Lo oí gritar. ¿Y qué carajo se creen que son? Unos gringos de cuarta con humos de aristócratas. Molly intentaba librarse de sus brazos. Él, aún sin cambiarse, vestido con su atuendo de diputado, cargo que había adquirido, según sus propias palabras, después de algunas controversias fundadas en la mendacidad de sus opositores. Aún impecable, afeitado y engominado, mostraba su ferocidad, y a medida que Molly empalidecía, comprendiendo el estado exacto de su indefensión, el diputado se inflamaba de goce, sabiendo que su ira, una vez más, no encontraría oponente. Entonces, la pequeña Alicia volvía a escuchar aquellas palabras cuya sola vibración la hacían temblar detrás de la puerta. Él la empujaba contra la pared, sosteniéndole ambas muñecas hasta inmovilizarla. Luego profería: así que siempre con secretos. La cultura es exclusivamente de la familia de los Joyce. La soltaba bruscamente. ¿O acaso pensás que soy un idiota? ¿Que no me di cuenta de nada? Él te puso Molly y desde entonces yo debo aceptar estar casado con la señora Molly Bloom. El padre de Marcia hacía un gesto de cansancio. Molly estaba tiesa, sin atreverse a decir palabra. Pasado algún tiempo, y viendo de soslayo que él comenzaba a desvestirse, respiraba hondo, se sentaba junto al tocador y comenzaba a cepillarse el cabello. Entonces el diputado la miraba con sarcasmo y súbitamente la tomaba del brazo, arrojándola sobre la cama. ¡Perra puta! Pues no sos de nadie más, ¿entendiste? Le apretaba el rostro. ¡Decí que sí! Molly trataba de asentir. Él la golpeaba en el rostro, en los pechos, abría sus piernas con brutalidad. Yo soy tu papito, ¿me oíste? Y la pequeña Alicia, que no podía reprimir las lágrimas, se alejaba en puntillas mientras oían golpes secos, bufidos y un tenue quejido que a pesar de ser casi inaudible, inundaba toda la casa.
La pequeña Alicia sabía que el abuelo lloraba solo en su cuarto y también podía adivinar que estaría mirando el retrato de su mujer, una réplica de Molly, su camafeo pintado, sus rizos de un rubio clarísimo y su palidez que brillaría en la penumbra de la vieja habitación, como el ala de un ángel que se ha dado a la fuga. La imagen se oscurece. La mujer del Loden siente escalofríos. Es como mirar detrás de la grieta. Recuerda que alguien dijo, y también recuerda estas palabras. Hay un momento de la vida en que es necesario preservarse de toda sospecha respecto a los mitos de nuestro origen. Pero, ¿qué es en el fondo esta preservación sino la misma que nos inventa paraísos? Así recuerdo la imagen del Loden haber leído en algún libro. Mirad a Diego de Velázquez en el Conde Duque de Olivares. Ahí lo tenéis, queridos esteticistas de todos los siglos. El gran Felipe V engalanado con un traje negro que, según se describe, parece llevar con incuestionable autoridad monárquica los estigmas de su poderío. Magnánimos, los Médicis y algunos altos príncipes de la Iglesia, enamorados del arte de sus privilegiados plebeyos. Leonardo da Vinci, entre otros. Lo que nunca estará dicho es cuánto de esclavitud había de yacer en los innombrables pasajes de los ateliers de lujo, donde eran retratadas las duquesas, el conde, los desabridos adolescentes hijos de duques y príncipes, etc. Por esos pasillos secretos, metáforas de una arquitectura que no termina en los altos cielos rasos o en los pórticos de madera labrada, pululan las alimañas del espíritu desechado. Ratas, pequeños monstruos inespecíficos, asuelan la noche de los artistas. El retrato de un desvalido Goya desfalleciente en una cama de hospital, mientras pide a los enfermos lápiz y papel para dar a luz su serie negra. Y ese acto de depuración de su alma y de todas las almas es, en cambio, duramente castigado. Los artistas deberían cuidarse de sus mecenas como los siervos de lujo del sur de Estados Unidos en el siglo XIX. Privilegiados algunos por su color de piel algo más clara, o por otros motivos tan falaces como este, hubieran debido preservarse de sus amitos y amitas. Los artistas representan la gran contradicción de las clases, y por lo tanto, la falacia de semejante estructura. Aristócratas de espíritu deberán rendir pleitesía a los plutócratas, porque morir de hambre es algo que siempre los acecha, y las sociedades de todos los tiempos lo comprenden muy bien. De ahí que una acción en el artista debe ser más castigada que en cualquier otro individuo. ¿Cómo debía temblar la línea de Goya buscando su imagen primordial, ante la mediocridad de un arte que solo, pensó la mujer del Loden, enaltece las conquistas en forma de oro y estandartes, glorificando los fratricidios más horrorosos? ¿Cuántos retratos se han hecho de Napoleón, Alejandro Magno, los Césares y aún los eximios presidentes del nuevo orden de las repúblicas del mundo? ¿Es que acaso merecían el don de la imagen aquellos que partieron la tierra en ríos de sangre para beberse toda la muerte? ¿Merecían el beneficio de una memoria? Así como la condesa de Bathory, demonio mítico e histórico de los tiempos, estos hombres se bañaron en la sangre de las doncellas vírgenes, solo que estas vírgenes eran pueblos y culturas desangrados por la sed voraz de un tánatos bien avenido. No cubriría las páginas de todos los libros escritos hasta hoy la verdadera lista del mal absoluto. Y la mujer del Loden verde recuerda aquella frase del contador de Oskar Schindler, cuando termina la otra lista, la de los judíos que han de salvarse. Con la certeza de expresar lo que nunca habrá de olvidarse, el contador dice a Oskar Schindler
señalando las hojas. Este es el bien absoluto. Alrededor de sus páginas yace el abismo. Preservarse, alivianar la vida, desechar lo que nos aterroriza. Para la mujer del Loden Verde, sin embargo, estas cosas no resultaron tan fáciles con su amiga Ana. En sus recuerdos están aún aquellos diálogos últimos donde el abismo parecía haberse transformado en una realidad inmodificable. Generalmente era de madrugada y se encontraba exhausta. Entonces adoptaba un aire maternal y trataba de concluir las ceremonias del desgarro con alguna frase más o menos liviana. Bueno, tampoco hay que exagerar. No todo es tan trágico en este mundo. Y nadie podía negarle una buena porción de verdad a una afirmación tan obvia. Pero la pequeña suicida, la niña de los campos de Buchenwald, la nieta del abuelo Shandor, replicaba: Eso no basta. Lo que decís es una cómoda tangente para zafar de aceptarte como una conformista. Y a medida que hablaba, su tono subía, al igual que su ira. Veía eso que a pocos les es otorgado, el horror del mundo en estado de simultaneidad. No basta, no basta, no basta, repetía como una posesa. Y luego, como si ya no le fuera posible hablar en el idioma vulgar de los mortales, al menos así lo definía ella, comenzaba a repetir sus escritos, aunque a veces debía agregar lo improvisado porque las palabras, Marcia, me ahogan y ya no puedo callar a no ser que comience a emitir aullidos. Y con una voz grave, como quien ha decidido refugiarse para siempre en el soliloquio, recitaba: Que mis cabellos se vuelvan víboras. Yo soy Medusa. Yo impulso mis abismos para embeberme en ellos. Y aquel que de verdad me mire será piedra, no por milagro, sino por fidelidad a su naturaleza. Huyan de mí, escapen de mi mirada. No reflejen el espejo de todas sus miserias. Vivan a la sombra, que la sombra halaga y esconde los errores de la carne y del alma. A la sombra de todas las tristezas. Que han de morir los tristes porque también son espejo. Que han de morir los pobres porque también son medusa, y los suicidas que asesinan, los cobardes, con la mano de la víctima. Hoy no es tema de broma la inocencia en este mundo, porque la tierra es un leteo de aguas turbias, porque el hombre no recuerda en femenino que en principio era la tierra y fue áspera y cuna. Luego crecía en ella una alquimia de improvisada desesperación y palabras ya dichas. Se acodaba contra el alféizar de la ventana y seguía hablando mientras sus ojos se abrían exagerados e insomnes. Monstruos que han agrietado la piel sin mácula de la tierra, la fertilidad de los ideales, la inocencia original de los pueblos, porque no sobre sus pecados, sino sobre su inocencia, se han erigido los más crueles tormentos. La mujer del Loden Verde vuelve sobre el paisaje de sus pasos. Recuerda que alguien, posiblemente sabio, le dijo cierta vez: Nunca debes ir demasiado lejos cuando sabes que no hay un seguro refugio. Ahora dobla la esquina hacia San José. El pánico no llegó a consumarse. Suspira. 2 cuadras más adelante, una anciana duerme abrazada a sus costras. Sus piernas ya no son más que costras. En algún lugar, la mujer del Loden ha leído que esa palabra venida del latín significa asco, aunque en verdad también tiene otra acepción, la de odio. La anciana dormida sobre su odio, o sobre el odio de los demás, o a esta altura son ambas cosas.
cuando el asco se adueña del alma, es la fuente que inicia todas las infamias. Sobre las costras de la pobreza, que ya no es un largo muro sino un escurridizo alius, una multiplicidad de otros sin identidad, que obedece las leyes de proteger los jardines burgueses. Sonríe tristemente la mujer del Loden, tal y como lo decía la pequeña mendiga de los ojos de pájaro. Cultivarnos como flores burguesas en un jardín de San Isidro. Y después hubo un gran vacío en su vida. ¿Por qué? La mujer del Loden verde comprendía a la pequeña mendiga de una manera inusitada. Tan procaz, solí decir a menudo, grosera y cruel con mis argumentos, prolijamente estudiados. Pero, ¿de qué se reía en realidad la pequeña mendiga? Su voz aún resonaba en su interior, grave y burlona. Ella recordaba muy bien sus palabras. Pero, ¿quién te pensás que sos, señorita Byron? Ni que tuvieses propiedad sobre las neuronas de estos pobres bichos mutantes que somos. Ella no es tuya, Miss Marcia. Ella es de la vida, de su historia contra la historia. Una rebelde más reventada que yo, porque todavía se la cree. Y eso, señorita inglesa, la puede llevar al límite. No sé si me explico. La mendiga con ojos de pájaro lo sabía todo. Pero aún no se ha dicho lo último respecto a su naturaleza, a su origen y a su fin. Tal vez, si la escritura es un río oscuro, pero que finalmente fluye hacia el mismo océano, pueda comprenderse que lo que no se desconoce en apariencia es sólo el inmenso temor del decidor de palabras de ponerse frente a frente con sus personajes.